lo expresamos, un hermoso monumento al ser que nos dio la vida. Como anticipo de un nuevo Día de la Madre, la emotiva ceremonia contó con la presencia de la esposa del presidente, el intendente municipal, funcionarios y autoridad del Club de Leones. Montaron guardia junto al monumento, cadetes del Liceo Militar General San Martín y alumnos de las escuelas de las zonas. Formaban un gran cuadro. Después de entonarse el himno nacional, se descubrió el monumento, obra del escultor Luis Perlotti, quien empleó en su ejecución piedra blanca de Mar del Plata. Tras una simbólica suelta de palomas, el presbítero Vicente Bartolo bendijo la obra, donada por intermedio del Club de Leones, por el señor Emilio Alonso a la comuna metropolitana como un homenaje perenne a la madre. El 15 de agosto de 1969 se inauguró con una misa de campaña oficiada por Monseñor Juan Carlos Aramburu el hermoso monumento dedicado a la Virgen de Luján. El tocante acto contó con la presencia de efectivos del regimiento de granaderos a caballo, que hicieron una guardia de honor al monumento, y miembros de entidades tradicionalistas, ataviados a la usanza gaucha. La ceremonia se inició con diversas interpretaciones a cargo de la banda de la Policía Federal, actuando a continuación el coro de la cantoría de Nuestra Señora del Socorro. Cuando Monseñor Aramburu arribó al parque, el monumento fue descubriendo por el presidente de la Comisión Pro Monumento, presbítero Fernando Carballo, acompañado por el secretario de la misma, señor Pascual, tras lo cual el mencionado prelato procedió a su bendición. A continuación se celebró la misa de campaña. En la homilía, Monseñor Aramburu destacó que la Virgen, a la que se venera con varios nombres en diversos lugares del orbe, habría de acordar bendiciones a quienes rezasen con fervor ante su monumento o le dedicasen sus oraciones. Al término del oficio religioso, habló el presbítero Carballo, párroco de la iglesia de Santa María, para hacer entrega del monumento a la comuna metropolitana, y al término de su alocución se ejecutó y corrió el himno nacional. Después de arriarse el pabellón nacional, izado en el mástil del parque, delegaciones de diversas escuelas del distrito desfilaron ante el monumento a la Madre Celestial, antes de desconcentrarse. He de señalar que ese monumento se erigió merced a una colecta realizada en todo el vecindario, habiendo sido la primera obra arquitectónica de esta índole que se levantó por suscripción pública en un paseo de nuestra ciudad. Un año más tarde, o sea en 1970, comenzó la remodelación del parque, cuyas dos etapas abarcaron la renovación del muro divisorio que lo separa de la Escuela Normal número 4, cuya longitud es de más de 100 metros, los caminos internos del paseo, canteros, la gran plataforma central, donde se halla el monumento a Simón Bolívar, la renovación total de la iluminación y las instalaciones de riego para el mantenimiento del parque, el área de juegos de los niños y otras mejoras significativas. Una nota aparecida en un matutino agregaba al respecto: cada actividad tendrá su lugar definitivo. En forma independiente podrán desarrollar sus inquietudes los filatelistas, los coleccionistas, etc. Los niños poseerán zonas para recreación activa. El gran camino de circunvalación será un lugar tranquilo para la lectura y el descanso, como también lo será la gran playa de ceremonias junto al monumento. Si en un principio solamente los filatelistas y los coleccionistas de monedas y medallas
Se reunían los domingos a la mañana, junto al ombú centenario, para el clásico canje o la disimulada venta. Bien pronto, en el sector lindero, con la vieja escuela normal, se iniciaría otro intercambio, en parte cultural y en otro sentido pseudo-cultural, pues además de libros, fascículos, folletos, revistas y diarios antiguos, se comercializaba allí con discos, marquillas de cigarrillo y cigarros, cajitas de fósforos, afiches, fotografías y hasta remeras y otras prendas de vestir, collares, prendedores y demás productos artesanales. Léase más bien baratijas, todo lo cual daba al parque un aspecto de mercado de pulgas, cosa que no había sido previsto ni deseado por las autoridades comunales, máxime que ese aparente canje, venta en la mayoría de los casos, se realizaba sobre el suelo y sin los mínimos recaudos que la higiene exige. Frente a este panorama, la municipalidad prohibió en primer término toda operación de compra-venta de libros y revistas, y dispuso además que las publicaciones se exhibieran sobre mesas o tarimas u otros modelos apropiados al efecto. Disposición que en general no fue acatada, especialmente lo concierne a la obligatoriedad del simple canje. Por otra parte, el parque se había convertido en una especie de mercado persa y su aspecto se deterioraba cada vez más, convirtiéndose más en potrero que en paseo público, situación que perdura todavía en varios sectores del mismo. Por eso se llegó a prohibir totalmente el intercambio de material impreso. Por otra parte, una serie de libreros que tenían sus puestos en una feria que se organizaba los sábados y domingos en la calle Charcas, en Palermo, fueron reubicados en la plazoleta Primera Junta, donde aún se hallan esos días en la actualidad. Pero, lentamente, los comerciantes clandestinos volvieron primero tímidamente y después sin ningún tipo de inhibiciones al parque, donde en cantidad mucho más reducida que antes se los puede ver todas las semanas, con su mercancía desparramada en el suelo, pero cuyos precios suelen estar alejados del mismo. Está en marcha la remodelación del Parque Rivadavia. Clarín, jueves 11 de febrero de 1971. La última incorporación al parque consistió en la instalación de una sucursal del Banco de la Ciudad, de 58 metros cuadrados, para el pago de factura de distintos servicios públicos. Como contraprestación por la cesión del terreno, la institución bancaria se encargará del mantenimiento del solar y su seguridad. Asimismo, Eudeva ha decidido instalar un stand de publicaciones cuyos destinatarios serán fundamentalmente los estudiantes universitarios. Aparte de los niños que disfrutan del sector reservado para los más pequeños y de los infaltables jubilados que añoran en plaza y parque los tiempos idos mientras polemizan sobre política, la inflación y el siempre creciente costo de la vida, mientras otros juegan a las cartas en las mesas con tablero de ajedrez que se encuentra en el sendero central del paseo, el Parque Rivadavia cobijó bajo su techo de follaje centenario a muchos de nuestros poetas más renombrados, la mayoría de ellos vecinos del lugar, como don Conrado Nale Roxlo, que vivía en la calle Florencio Balcarce y solía reunirse en el parque con otros escritores. Y, precisamente, a la sombra del legendario ombú del parque se reúnen hace más de 20 años, todos los 21 de septiembre, a las 5 de la tarde, los pastores del verso, poetas muchas veces anónimos, que suben a una improvisada tarima para recitar y difundir así sus poemas sobre el amor y la paz. También vivió en Florencio Balcarce Rafael Alberto Arrieta. En el prólogo del libro Lejano Ayer, otra póstuma de su vecino y amigo Nale Roxlo, nos dejó con su chispa habitual en este testimonio. Rafael Alberto Arrieta
vive en la calle Florencio Balcarce número 80 y yo en el número 15. Desde el balcón de mi casa veo la fachada de la suya y con un poco de imaginación los lomos de su libro, cuidadosamente ordenados en los pruteros de su espaciosa librería, una de las bibliotecas particulares más escogidas y ricas del país, donde pueden hallarse centenares de ejemplares, inalcanzable especie casi extinguida, que despiertan la pasión del bibliófilo y el amor del estudioso. Y agrega, la historia menuda de la calle Florencio Balcarce, que algunos espíritus denigratorios llaman pasaje, por ser angosta y no tener más que una cuadra, no lo es tanto si nos atenemos a sus reducidas dimensiones. Nace dicha la calle en el Parque Rivadavia, penumbroso de árboles viejos y amoroso de jóvenes parejas, y muere cortada por antiguas casas y añoso paraíso como un telón de fondo teatral. Nale Roslo no puede con su genio y termina así su relato. El nombre de la calle se debe, como tantas cosas, a un malentendido, según paso a demostrarlo. Durante muchos años se llamó Videla Lorna. Era un hombre breve, eufónico y con un saborcillo a guía social que no desagradaba a los niños de la cuadra. Pero un día las autoridades municipales decidieron cambiarlo por el tenebroso y cálido de África. Arrieta, con gesto autoritario de gran señor, ordenó a los municipios que metieran chapas en bolsa y fue obedecido. Enteradas las autoridades de la airada protesta del poeta y respetuosa de su prestigio, le preguntaron qué nombre deseaba para su calle. Por toda respuesta, mi vecino les mandó un ejemplar de su Florencio Balcarce, de reciente aparición, y aquí viene el malentendido. Se le puso a la calle Florencio Balcarce a secas, cuando lo que correspondía era Florencio Balcarce por Rafael Alberto Arrieta, edición de Julio Suárez, 1939.